buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla con el gusto de siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto y último mensaje de esta miniserie basada en el estudio de Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Nos parece importante recordarle que en esta serie, por un lado, estamos haciendo un análisis temático de los tres hombres perdidos que Pablo nos muestra en estos capítulos: el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso, y por otro lado estamos haciendo a la vez el estudio expositivo de determinados versículos importantes correspondientes a cada grupo de hombres, y lo hacemos así para su mejor comprensión de este tema. Habíamos iniciado la serie estudiando el hombre pagano, los argumentos para demostrar su culpabilidad, su condenación ante Dios y que Dios aborrece al pagano. Luego hemos estudiado el hombre moral, que también es culpable y está condenado ante Dios por ser hipócrita y por hacer cosas mal hechas en secreto. Y la semana pasada vimos la acusación que Pablo hace al hombre religioso, que también es culpable y perdido ante Dios porque no cumple la ley de Dios. Hoy avanzaremos hacia el final de esta miniserie, viendo la solución jurídica que Dios mismo da al problema jurídico de estos tres hombres, culpables y condenados. Pero, a la vez, hoy aparecerá un cuarto hombre, el hombre convertido. El estudio de hoy también es complejo, estimado oyente, así que le ruego que nos siga con atención, y por eso, para ayudarle, hemos dividido en tres partes diferentes el mensaje de hoy para que usted lo comprenda mejor. La primera parte está en capítulo 3, versículo 9, 19 y 23. Ahí veremos el veredicto y la sentencia final que Dios da a estos tres hombres que hemos estudiado. En la segunda parte, que está en el capítulo 3, versículo 10 al 18, ahí veremos la naturaleza caída de todos los hombres. Y en la tercera parte, que va desde el capítulo 3, versículo 19 al 26, ahí veremos la correcta solución jurídica al problema de la condenación del hombre, y veremos también que ahora aparece en acción un cuarto hombre, como ya hemos dicho, el hombre convertido por medio del Evangelio. Estas son las tres partes que estudiaremos el mensaje de hoy. Como el mensaje es largo y el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte. Después de todo lo dicho por Pablo de estos tres hombres, el pagano, el moral y el religioso, ahora el veredicto final dado por Dios el juez sobre estos tres hombres es el siguiente. Punto número 1. Veredicto dado en capítulo 3, versículo 9. Dios dice que todos los hombres, paganos, morales o de alguna religión, todos están bajo pecado. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es algo jurídico, porque dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, en términos jurídicos, los pecados son delitos ante Dios, y los delitos, lógicamente, los comete un delincuente. ¿Puede ver la cadena lógica y jurídica? Por lo tanto, ahí, en el veredicto de capítulo 3, versículo 9, tenemos dos términos jurídicos: delitos y delincuente. Los pecados son delitos, el pecador es un delincuente y Dios el juez. Por eso se dice que todo hombre está bajo condenación. Punto número 2 de la sentencia de Dios. El juez repite en capítulo 3, versículo 19 que todos los pecadores, o sea, todos los hombres ante Dios, están todos bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos otra vez la sentencia con otros dos elementos jurídicos implícitos: Dios como juez y el delincuente bajo el juicio de ese juez. Punto número 3 del veredicto de Dios. En capítulo 3, versículo 23, se dice por tercera vez el mismo veredicto de Dios desde otro ángulo. Se dice que
todos los hombres paganos, morales y religiosos, de todas las religiones, por ejemplo, católico romana, calvinistas reformados, adventistas, mesiánicos, judíos, pentecostales, mormones, unicitarios y un largo etcétera, todos los religiosos están privados de entrar a la gloria de Dios. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir todos están bajo condenación. Y cuando a alguien lo condenan, eso implica cárcel. Por lo tanto, aquí otra vez está implícito otro término jurídico, la cárcel eterna. Como se puede ver, lo jurídico está implícito en todos estos textos de Pablo, estimado oyente. No es que nosotros nos hayamos inventado o agregado a la Biblia el evangelio jurídico, como muchos nos han dicho. No. En el canal del Ministerio Tinajas presentamos siempre, igual que Pablo, el plan de salvación a los gentiles desde un enfoque radical y jurídico, con un lenguaje jurídico y un evangelio jurídico, porque en todo esto que estamos estudiando están claramente evidenciados los elementos básicos jurídicos que hay en una sala de justicia, como usted puede ver en pantalla. Ahora, de este triple veredicto que Dios ha dado sobre todo hombre, quiero sacar dos conclusiones para aplicar al tiempo presente. Primera conclusión del veredicto de Dios. En estos versículos donde se culpa y condena a todo hombre, no existe tal cosa como que Dios ama al pecador, estimado oyente. Si usted observa con cuidado, Pablo jamás habla del amor de Dios al pecador, jamás. Al contrario, ya hemos dicho en el primer programa que Dios aborrece al pecador, que el pecador está bajo la ira de Dios y que al pecador le espera la justicia divina. ¿Se da cuenta qué panorama contrario a esa idea falsa del amor de Dios? Sin embargo, en su iglesia, su pastor, seguramente, le ha mentido alguna vez diciendo que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Pero ¿sabe una cosa? Le ha engañado. Usted debería repasar estos pasajes, meditarlos y abandonar hoy su iglesia y su pastor por impostor, porque ni Dios ama al hombre, ni tiene un plan maravilloso para su vida. Lo que Dios tiene sobre el hombre es paciencia. Dios tiene al hombre bajo libertad condicional. El plan maravilloso que Dios tiene para el hombre es la condenación eterna. Mire qué plan más maravilloso tiene Dios para usted si usted es pagano, moral o religioso y no se ha convertido por medio del evangelio jurídico y la justicia de la cruz. Dios no ama al hombre, porque el hombre es delincuente y ningún juez ama a un delincuente. La Biblia jamás dice que Dios ama al hombre. Esa es la mayor mentira de la religión para que usted vaya a la iglesia y le saquen el dinero poco a poco de forma emocional. Bien, hasta aquí con la primera conclusión del veredicto de Dios que descarta el amor de Dios sobre el hombre pecador. Y la segunda conclusión del veredicto de Dios es que si todos los hombres, judíos y gentiles, están todos en delitos y pecados, si están todos bajo condenación, si están todos bajo el juicio de Dios, y si están todos destituidos de entrar a la gloria de Dios, eso incluye a la Virgen María y al Papa, estimado oyente católico. La falsa Iglesia Católica Romana dice dos grandes mentiras que son blasfemia. Primero, dicen que la Virgen María es inmaculada, o sea, sin pecado, pero eso es falso, porque Pablo dice aquí rotundamente que judíos y gentiles todos están bajo pecado y María era judía. Por lo tanto, también estaba bajo pecado. Estaba bajo el juicio de Dios y le esperaba la condenación eterna si no fuera porque se convirtió y creyó el mensaje que su hijo era el Mesías, como dice Lucas capítulo 1, versículo 45. Y porque María reconoció que Dios es su Salvador, como dice Lucas capítulo 1, versículo 47. Si María reconoció que el Señor era su Salvador, es porque ella era pecadora. La segunda mentira que dice la Iglesia Católica Romana relacionado con este tema es que dicen que el Papa es Cristo en la tierra. Eso es fuerte. Si el Papa fuera Cristo en la tierra, no cometería pecados ni errores doctrinales como tiene y ha tenido el papado a lo largo de los siglos. Pablo dice aquí que todos han pecado, judíos y gentiles, y están bajo condenación. Por lo tanto, el Papa y todos los papas a lo largo de los siglos
también están bajo juicio, pecado y condenación por mala doctrina, por engañar al mundo, por matar gente y por creerse lo que no son. Ahora, volviendo al veredicto final. El tema es para temblar, estimado oyente, porque el veredicto que da Pablo es tremendamente radical, mientras que en las iglesias de hoy solo se predica la liviandad sobre la conducta pecaminosa del hombre, como decía Jeremías en capítulo 6, versículo 14. Tratan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz, porque el pecado no produce paz. Ahora, para escapar de este terrible veredicto de culpabilidad, condena y juicio universal de todos los hombres, eso solo se puede hacer por medio del evangelio verdadero y jurídico que veremos al final de este mensaje para que usted vea y compare el evangelio que se enseña aquí en contraposición a los falsos evangelios de la Iglesia Católica Romana, el evangelio de los adventistas, el evangelio falso de los calvinistas reformados, el evangelio de los pentecostales, de los mesiánicos, de los mormones, de los unicitarios y un largo etcétera. Todos esos grupos tienen un evangelio de salvación falso y por lo tanto están bajo condenación. Hemos examinado y analizado uno a uno todos los evangelios de esas sectas mal llamadas cristianas y hemos concluido que todos esos evangelios son falsos. En palabras de Pablo, son anatema. Si usted está en alguna de esas iglesias que hemos nombrado, nuestro consejo pastoral es que marche de ahí cuanto antes por el bien de su alma y para no ser hallado cómplice de esas sectas y termine usted un día en el fuego eterno. Bien, hasta aquí con lo más sustancial del análisis de la primera parte de Romanos capítulo 3, versículo 9, 19 y 23, que es el veredicto de Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte, capítulo 3, versículo 10 al 18. En esos versículos tenemos una nueva lista que demuestra la condición del hombre ante Dios. Esa lista no son pecados, esa lista es diferente. Esa lista muestra la esencia de todo hombre. Esa lista muestra lo que el hombre es. Esa lista es diferente a la lista que vimos en Romanos capítulo 1, versículo 29 en adelante. Esta lista ahora muestra que el hombre no solo está condenado por los pecados que hace, sino que Pablo ahora aquí intensifica la cosa y nos está mostrando que el hombre está totalmente condenado también por lo que el hombre es, por su esencia, es decir, por tener una naturaleza corrompida. La esencia más profunda del hombre es mala, estimado oyente, así lo dice Dios. Por lo tanto, el hombre necesita dos cosas. Primero, el perdón de los pecados que hace. Y segundo, necesita también una nueva naturaleza ante Dios. Y eso no se consigue por una oración de fe, ni se consigue por ir a misa, ni por confesarse, ni por bautizarse, ni por pertenecer a una religión, ni por congregarse, ni por cantar emocionado, ni por nada, sino que una nueva naturaleza y el perdón de los pecados se obtiene por medio de la conversión dada por medio del verdadero evangelio jurídico y sus dos condiciones. En capítulo 3, versículo 10 al 18, Pablo nos muestra con esa lista la naturaleza caída universal de todos los hombres y la depravación de todos los hombres. Y eso, como dijimos antes, incluye también al Papa, así como todos los líderes de todas las iglesias de hoy, y también incluye a la Virgen María, que por cierto no fue virgen, porque al tener a Jesús pierde la virginidad. La virginidad, biológicamente hablando, se pierde de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera. María perdió la virginidad primero de adentro hacia afuera, y luego con José de afuera hacia adentro. Porque María tuvo más hijos, como dice la Biblia, así que la culpa de esta mentira de la falsa virginidad de María la tienen todos los papas que han consentido este dogma mentiroso de la virginidad de María después de Jesús. Y la Biblia niega la inmaculada condición sin pecado de María. Pablo dice aquí que todos, judíos y gentiles, y eso incluye a María y al Papa y a usted,
Todos tienen una naturaleza depravada. No hay buena persona, ni siquiera una, dice Pablo. Hay que ser muy ingenuo para creerse que el Papa es Cristo en la tierra y muy ignorante en la escritura y de la biología humana para creerse la virginidad perpetua de María. Ahora, esta lista de Pablo de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, es también una bofetada a los calvinistas reformados. Ellos dicen que esta lista de Pablo muestra que el hombre está totalmente depravado. Pero, preste atención a esta importante revelación. Aunque todos los hombres están estropeados, depravados, corrompidos, son de esencia mala, o como quiera llamarlo, sin embargo, los hombres no están totalmente estropeados, sino que el hombre solo está parcialmente estropeado. Se lo repito. Aunque todos los hombres están estropeados, sin embargo, los hombres no están totalmente estropeados, sino que el hombre solo está parcialmente estropeado. Es muy importante este tema teológico, estimado oyente. La falsa doctrina de la depravación total del hombre que enseñan los calvinistas reformados es eso, es falsa, porque aquí no dice que estamos totalmente estropeados, no. Sino que aquí dice simplemente que todos están estropeados, pero no dice que están totalmente estropeados. Lea bien el texto. Una cosa es estar estropeado y otra cosa es estar totalmente estropeado. ¿Puede ver la diferencia sutil? Los calvinistas reformados, que son muy astutos y que más bien deberían llamarse deformados, juegan con el término todos para hacernos creer que el hombre está totalmente depravado. Piense sencillamente en este ejemplo. Usted puede tener un aparato que está estropeado por una o dos piezas, pero el resto de las piezas están correctas. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con el hombre. El hombre está estropeado, pero no totalmente estropeado. Por eso ahí radica el error teológico de los calvinistas, que hoy aprovechamos para denunciar y derribar una vez más como falsos cristianos. Ellos dicen que el hombre está totalmente estropeado, pero nuestra tesis basada aquí es que todos los hombres están estropeados, pero no totalmente estropeados, sino parcialmente estropeados. El hombre está depravado en todas las áreas de su ser, pero no está totalmente estropeado en el máximo nivel de esas áreas de su ser. Por ejemplo, el hombre puede entender, el hombre puede decidir, el hombre razona, el hombre hace obras buenas. Si el hombre estuviera totalmente estropeado, depravado y corrompido, no podría entender, ni razonar, ni decidir. Pero el hombre lo hace porque esas áreas no están estropeadas. La depravación del hombre no significa que el hombre está en el peor estado posible que pueda llegar a ser. No. Solo significa que todas sus áreas, todas sus facultades han sido afectadas por el pecado, pero no afectadas totalmente. Escuche bien esto, estimado oyente. El hombre no es un troll. La prueba de esto, de que el hombre no está totalmente depravado, lo vemos en los siguientes puntos. Primero, en la naturaleza. La naturaleza es hermosa. La naturaleza es armoniosa. Y el hombre es parte de ella. El hombre y la mujer son hermosos. Por lo tanto, si hay hermosura, no hay depravación total, como lo hay, por ejemplo, en un troll. El segundo punto por el cual vemos que el hombre no está totalmente depravado, lo vemos en el altruismo de las personas que deciden hacer cosas buenas. Si el hombre fuera totalmente depravado, no haría nada bueno, sería un troll. Y la tercera razón en contra de la tesis calvinista es que Dios mismo reconoce en la Biblia las obras buenas que hace el hombre. Por lo tanto, el hombre no está totalmente estropeado, sino no haría cosas buenas. Ahora, como el hombre no está totalmente estropeado, ese margen no estropeado del hombre es lo que le permite al hombre buscar a Dios, entender el Evangelio y decidir en su libre albedrío sobre si salvarse o no. Por lo tanto, estos pasajes de Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, que usan los calvinistas para defender su teología falsa de la depravación total del hombre, es falso. Y no se podía esperar menos de los calvinistas reformados. ¿Qué se puede esperar de una secta fundada por un asesino llamado Calvino?
¿Qué se puede esperar de una secta que dice que si uno se suicida se va al cielo? ¿Por qué no se suicidan ellos si el suicidio del creyente los lleva al cielo? ¿Y qué se puede esperar de una secta que admite el divorcio y el recasamiento del divorciado? Así son los calvinistas. Ahora, los calvinistas no solo fallan en el tema de la depravación del hombre, sino que cuando los calvinistas toman el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 11, por ejemplo, para defender que no hay quien busque a Dios, sino que es Dios quien busca solo a los hombres, eso es también falso. Porque si bien aquí dice que no hay quien busque a Dios, eso es una hipérbole gramatical, estimado calvinista. Es una expresión generalista de Pablo, no es un radicalismo. Y esto que decimos es así porque la evidencia nos muestra que hay excepciones, que hay gente que sí busca la verdad, que busca la salvación, que busca a Dios. Como el caso del etíope de Hechos capítulo 8, que era un gentil que buscaba la verdad. O el caso del ladrón de la cruz, que era un judío que buscó a Jesús para salvarse. Estos dos ejemplos son una bofetada a la doctrina calvinista de que nadie busca a Dios. Es cierto que la inmensa mayoría de los hombres no buscan a Dios, eso es verdad. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero no es menos cierto que hay una minoría de gente que sí busca a Dios en su libre albedrío y en su razonamiento. Eso es innegable. Por lo tanto, tomar esta hipérbole gramatical de Pablo para dictaminar que no hay quien busque a Dios de forma absoluta es una doctrina errada que va contra la evidencia bíblica y la evidencia real. En el Ministerio Tinajas tenemos cientos de ejemplos de gente que nos ha dicho que buscaba a Dios y con nosotros encontró la verdad. Entonces vendrán los calvinistas diciendo que si alguien busca a Dios es porque Dios lo estaba buscando a ellos en su elección selectiva. Pero esa tesis retorcida no se ve en el caso del ladrón de la cruz, ni en el caso del etíope de Hechos capítulo 8, ni en ninguna parte de la Biblia. El texto no dice nunca que Dios los estaba buscando, sino más bien vemos que ellos en su iniciativa buscaron a Dios. Por otro lado, estimado calvinista, ¿qué hacemos con los pasajes donde Dios manda a todos los hombres que ejerzan su libre albedrío en todas partes y que se conviertan? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el mismo Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15 muestra ese libre albedrío y aplasta la elección de que Dios elige solo unos pocos hombres para salvarse. Porque cuando Jesús manda que todos los hombres se arrepientan y crean, ahí la decisión no está en Dios, sino en el hombre. Por lo tanto, se ve el libre albedrío. Y cuando Pablo dice en capítulo 3, versículo 22, la famosa frase, todos los que crean, y en capítulo 3, versículo 26 dice la frase, los que ponen su fe en Jesús. En ambas frases está implícito el libre albedrío humano. Por lo tanto, queda derribada la falsa doctrina calvinista de que Dios elige al hombre y que el hombre no tiene libre albedrío ni busca a Dios. Para rematar, mire lo que dice Pablo en capítulo 5, versículo 17 de Romanos. Reinarán en la vida eterna los que reciben libremente el don de la justicia de Jesucristo. Ve, ahí lo tiene, el puro y maravilloso libre albedrío una vez más. Por lo tanto, la vomitiva doctrina calvinista reformada de la elección de Dios para salvar solo unos pocos hombres es falsa. En resumen, en capítulo 3, versículo 10 al 18, primero hemos visto la naturaleza caída de todos los hombres, pero no que están totalmente depravados. Y segundo, hemos aprovechado a desmontar la falsedad calvinista reformada. Bien, hasta aquí con lo más sustancial que se puede sacar de esta segunda parte del mensaje. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera parte del mensaje. Y ahora, por fin, estimado oyente, hemos llegado al punto central del mensaje más grande jamás contado. Hemos llegado a la solución diseñada por Dios para el hombre perdido por medio de la buena noticia de la cruz, el Evangelio de la justicia de Jesús. En esta tercera parte que va desde el capítulo 3, versículo 19 al 26, por un lado, aquí tenemos la solución jurídica al problema de la condenación del hombre ante Dios, el juez. A la vez,
Veremos también que aparece un cuarto personaje, un cuarto hombre. Aparece por fin el hombre convertido por medio del Evangelio. El cuarto hombre que nos faltaba. El hombre que será salvo de la ira de Dios y la justicia divina por medio de la propiciación que nombra el capítulo 3, versículo 25. El hombre convertido por medio del poder del Evangelio es único. Es una raza de hombres diferentes porque detrás está el poder del Evangelio. Un hombre convertido, el cuarto hombre, se distingue por tener doctrina correcta, por su conducta correcta y por estar sometido a la autoridad pastoral correcta. El hombre convertido da evidencias de conversión y esas evidencias lo hacen un pequeño Cristo. Por eso se llama cristiano. ¿Está usted en ese grupo? ¿O es usted solo un simple simpatizante, un religioso seguidor del canal o un simple religioso con barniz de convertido? Hay mucha gente falsa que dicen que se han convertido por medio de las dos condiciones que pone el Señor Jesús, pero sus obras son como las del diablo. Son rebeldes, contumaces, desobedientes, independientes, soberbios, ladrones, hipócritas, apartados de la verdad, con apariencia de piedad, con lenguaje cristiano, pero muy lejos de la verdad en conducta, como decía Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Tienen apariencia de piedad. Tenga mucho cuidado con aquellos que son como Judas, que pasan por convertidos, pero sus obras muestran que son perdidos. El verdadero convertido por medio del poder del Evangelio, el cuarto hombre, es un ser manso, dócil, enseñable, es a la imagen del Hijo y con la doctrina jurídica de Pablo. Cristianos por Cristo y paulinos por Pablo. Así es el cuarto hombre, el hombre convertido por medio de la justicia de la cruz. Analicemos entonces ahora esta tercera y última parte del estudio de Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26, y hagámoslo en diferentes puntos para su mejor comprensión. Punto número 1. El versículo 19, ya lo hemos visto, es parte de las tres afirmaciones del veredicto radical de Dios que dice: todo el mundo está bajo el juicio de Dios, no bajo el amor de Dios. Ahora, si juntamos el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 19, con 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, vemos que, si Dios no le ha aplicado aún al hombre la justicia divina, es por causa de la paciencia de Dios, que en términos jurídicos podríamos llamarle libertad condicional. Pero libertad condicional no es amor de Dios. Un juez puede tener paciencia con un delincuente y dejarlo en libertad condicional por un tiempo, pero eso no significa que el juez ame al delincuente. Si un juez ama a un delincuente, o le rebaja la pena, o le consiente sus delitos, o lo deja libre sin justicia, ese juez es corrupto. Dios es un juez justo, estimado oyente, por lo tanto, Dios no ama al hombre, solo le tiene paciencia para que se convierta por medio de la salvación jurídica del Evangelio. Punto número 2. Otro mensaje contundente que vemos aquí en el tramo que hay de capítulo 3, versículo 19 al 26, es que la salvación no es por obras. Lo dice el capítulo 3, versículo 20. Ningún humano se salvará por cumplir la ley, estimado oyente, ni por hacer obras buenas, ni por ser buena persona o por cumplir algunos mandamientos de la ley de Dios. No, porque si la salvación fuera por obras, ¿para qué tenemos la obra perfecta de Cristo? Este es el engaño en el que están los adventistas y los católicos romanos, creyendo que la salvación es por obras buenas o por cumplir los mandamientos. Aquí se dice que la salvación no es por cumplir la ley. Punto. Toda persona que quiera cumplir la ley de Dios para salvarse está bajo maldición. Mírelo en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos los que quieran cumplir la ley de Dios para salvarse están bajo maldición. Contundente. Así que imagínese, estimado adventista o estimado católico romano, cómo le han engañado y la que le espera a usted el día del juicio. Punto número 3. Otra enseñanza que vemos aquí es que la función de la ley, dice también capítulo 3, versículo 20, es solo
para mostrar la culpabilidad del hombre y no para salvarse. Esa es la función de la ley, llevar al hombre a la condenación y luego a la salvación por medio del Evangelio. La función de la ley es mostrar cuán culpable y delincuente es el hombre ante Dios y no es para salvarse. Punto número 4. El capítulo 3, versículo 21 es muy importante porque es la frontera entre la exposición de la mala noticia y la buena noticia del evangelismo. En el versículo 21, Pablo hace un giro. Pablo deja de aplicarle la ley al hombre y le va a hablar de la buena noticia. Le va a hablar de la justicia de Dios descargada en la cruz, la solución de Dios al hombre. Pablo ya ha demostrado, ya ha hundido, ya ha condenado y ya ha sentenciado jurídicamente a todo hombre en 3 capítulos. Entonces ahora, Pablo dice en el versículo 21, ahora voy a dejar de lado la aplicación de la ley y le voy a dar la buena noticia al hombre que es culpable de la ley. En resumen, el orden teológico soteriológico que hemos visto hasta ahora es este. Primero vimos cómo el hombre por no cumplir la ley es delincuente y culpable. Segundo, vimos por otro lado a Dios que es un juez justo e implacable. Tercero, vimos que el hombre tiene un grave problema jurídico ante Dios, es culpable y delincuente. Y ahora, en el versículo 24 al 26 de este capítulo 3, vamos a ver cómo Dios toma una decisión y soluciona él mismo el problema jurídico del hombre culpable, haciéndose él mismo hombre y recibiendo la justicia que merece el hombre, para que el hombre que toma esa justicia por la fe sea declarado hombre libre e inocente. ¡Qué maravillosa noticia! Entonces, cuando Dios desvía su justicia y la descarga sobre el Señor Jesús, de esa manera Dios queda satisfecho, descargó su justicia y desahogó la furia que tiene contra el hombre por sus pecados. Pero, espere un momento. Por el hecho de que Dios ya haya descargado y satisfecho su ira y su justicia en Jesús, eso no perdona automáticamente los pecados de todos los hombres, como dicen las religiones cristianas. No. Esa es la falsa doctrina del universalismo que dice que porque Jesús ya murió, ya todos estamos perdonados. Por el contrario, Dios ahora manda individualmente a todos los hombres 2 requisitos para ser perdonados y salvos, requisitos que veremos dentro de un momento. Y punto número 5 de la tercera parte del mensaje. Para un mayor estudio expositivo de todo el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26, le invitamos, estimado oyente, que vea nuestro vídeo titulado El pasaje más importante de toda la Biblia, que tenemos en el canal con casi 2 millones de visitas. Ahí verá usted de forma detallada el pasaje más grande de toda la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. Le dejamos abajo el enlace de la descripción del vídeo para que usted enganche luego de este mensaje con ese vídeo. Ahora, desde el Ministerio Tinajas, un ministerio netamente evangelístico, queremos darle una enseñanza más, una enseñanza muy importante que no se enseña por ahí. Al estudiar Romanos capítulo 1 al capítulo 3, vemos que todo ese texto es exactamente el mismo modelo que vemos en Marcos capítulo 1 versículo 15. Romanos capítulo 1 al capítulo 3 es la versión extendida de Marcos capítulo 1 versículo 15, que es la versión resumida. Jesús, en Marcos capítulo 1 versículo 15, sintéticamente habla primero de arrepentimiento de los pecados y segundo habla del Evangelio. Y eso es exactamente igual a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, pero de forma extensa. Primero, desde el inicio de la carta, Pablo habla extensamente de los pecados que hay que reconocer ante Dios, o sea, arrepentimiento. Y segundo, Pablo explica extensamente en el capítulo 3, versículo 24 al 26, la buena noticia, la justicia de la cruz, o sea, el Evangelio. ¿Ve? Ahí está la maravillosa armonía teológica entre el Señor Jesús, con Marcos 1.15, y con Pablo, en Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Por eso decimos que es
admirable estudiar la palabra de Dios y sumergirse en su mar de coral. Todo esto lo tiene usted sintetizado en el capítulo 3, versículo 24 al 26, el final de esta serie. Romanos capítulo 1 al capítulo 3 es una exposición magistral, estimado oyente. Es un deleite del alma este estudio. Es una obra maestra de la revelación teológica. Es todo un arte expositivo de Pablo. Es el máximo nivel teológico jamás recibido por el hombre. Romanos capítulo 1 al capítulo 3 es una joya. Es la joya de la Escritura. Es la síntesis de la revelación que un día tuvo Pablo en el tercer cielo. La mejor exposición jurídica, soteriológica, completa y detallada del Evangelio jamás contado a los hombres está solo aquí, en la carta a los romanos. Si no tuviéramos la carta a los romanos, nosotros, los gentiles, jamás hubiéramos conocido el Evangelio de salvación. Escuche bien esto. Moisés bajó del Sinaí con la ley de Dios para los judíos. El Señor Jesús bajó del cielo para hacer el Evangelio a los gentiles y a los judíos. Y Pablo subió y bajó del tercer cielo para darnos la mayor revelación teológica de todos los tiempos a los gentiles. Pablo nos muestra en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, el pasaje más importante de toda la Biblia donde se habla de la propiciación, la palabra más importante de la Biblia después de Dios. Propiciación equivale al sacrificio de un inocente que recibe la justicia divina por las injusticias del hombre culpable. Eso es lo que nos muestra Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Esa es la buena noticia. Por lo tanto, para que usted pueda salir de su situación de hombre pagano, moral, religioso, perdido y culpable ante Dios el juez justo, para que sus injusticias cometidas en su vida como hombre pagano, moral o religioso puedan ser perdonadas, para que usted como delincuente ante Dios sea libre de la ira y la justicia de Dios que usted merece por sus injusticias, y para que usted pueda escapar de la cárcel eterna y entrar en la gloria de Dios, para todo esto, usted, estimado oyente, necesita obedecer los requisitos universales y jurídicos que Dios, el legislador y juez, manda a todos los hombres sin excepción. Requisitos concentrados en 2 puntos dados en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer requisito. Dios manda a todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra que reconozca de forma concreta ante Él sus pecados pasados y abandonen sus pecados presentes. Esto es una orden de Dios. Segundo requisito. Dios manda a todo hombre y a toda mujer que reconozca que merece recibir la justicia divina por sus pecados y todo hombre debe declararse culpable ante Dios. Tercer requisito. Todo hombre o mujer debe reconocer que la justicia que despierta en Dios sus injusticias, esa justicia cayó un día sobre el Señor Jesús en la cruz. Todo hombre de forma individual debe reconocer esto ante Dios. Y requisito número 4. Todo hombre o toda mujer sobre la faz de la tierra debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús para que no le caiga un día esa justicia a usted, que conste en acta. Entonces, estimado oyente, cuando usted obedece estos requisitos en el secreto de su habitación, usted será perdonado, salvo y formará parte del cuarto hombre, el hombre salvo, el hombre convertido, el verdadero hombre cristiano. Y un día entrará en la gloria del reino de Dios. Amén. Aleluya. Nada más, estimado oyente. Hasta aquí con esta mini intensa serie sobre Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Mucho más se pudo haber dicho del tema en la serie, pero con lo dicho en esta serie es suficiente para su estudio y reflexión. Ahora, si usted tiene preguntas, comentarios, necesita consejería pastoral, quiere hacer una donación al ministerio o necesita ampliación del tema, si quiere, escríbanos al correo del Ministerio Tinajas.
ministeriotinajas@gmx.es. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.